En este video aprenderás la forma correcta de medir cada uno de tus movimientos para saber el lugar exacto en el cual tu gráfico va a cambiar de un lugar al otro. Si quieres saber con exactitud dónde meter tus operaciones, entonces quédate hasta el final de esta clase de trading. Bien traders, en un video pasado les estuve enseñando algunos de los fundamentos más importantes del trading en general, algunas de las reglas básicas que tenemos que entender para poder analizar nuestros gráficos correctamente y tener operaciones perfectas. En este video te había explicado que cada uno de nuestros movimientos siempre lo tenemos que identificar en dos partes, que de cada uno de nuestros impulsos debe de tener un retroceso, cada uno de los impulsos debe de tener un retroceso, y con esta información que tenemos del mercado es que nosotros vamos a decidir en qué lugar exactamente de nuestros gráficos es que vamos a meter nuestras operaciones, como esta regla que tenemos aquí. En una tendencia alcista siempre tenemos que operar en la parte de abajo de la estructura, esto porque los movimientos que avanzan más en una tendencia alcista, bueno, pues son los impulsos hacia arriba. Entonces siempre tenemos que seguir el movimiento natural del mercado. Pero una vez que nosotros sabemos que tenemos que operar en la parte de abajo o en la parte de arriba, dependiendo la estructura, viene la pregunta más importante. A ver, aquí tengo una tendencia hacia arriba. Ahora, ¿cómo puedo saber exactamente dónde tengo que operar? Porque yo ya sé que en una tendencia hacia arriba debo de operar en la parte de abajo, pero la pregunta más importante, ¿dónde exactamente? Es decir, ¿hacia dónde se va a mover mi gráfico? ¿O dónde va a llegar? ¿Y en dónde va a cambiar el movimiento hacia arriba? Bueno, pues es eso lo que te voy a enseñar en esta clase, a que aprendas a medir tus movimientos a la perfección para saber con exactitud dónde van a cambiar. Y para ello vamos a utilizar la mejor herramienta del trading en general, que son los retrocesos de Fibonacci. Y lo dice la misma palabra. Fibonacci nos ayuda a determinar hasta dónde va a retroceder el mercado en comparación a un impulso para continuar su próximo movimiento. Y en cada uno de estos valores es que nosotros vamos a poder predecir en dónde va a cambiar el gráfico y en dónde vamos a meter nuestras operaciones. Pero es muy importante que veas la clase pasada para que puedas entender estos principios. Por ejemplo, aquí, mira, de todos estos movimientos, siempre en una tendencia, el retroceso debes de compararlo con el impulso anterior. Por ejemplo, aquí, atención, de todo este impulso grande que yo tengo, el retroceso no puede superar al impulso, pero siempre comparándolo con un movimiento anterior. Como aquí tengo un impulso chiquitito, bueno, pues entonces mi retroceso va a ser un retroceso pequeño. Si yo aquí tengo un impulso mucho más largo o mucho más grande, entonces probablemente voy a tener un retroceso más grande, pero siempre siguiendo esta regla básica de que en una tendencia el retroceso no puede superar al impulso. Por ejemplo, sin importar que yo tenga un impulso regular o un impulso irregular, pequeño, grande, sea como sea, el retroceso, recuerda, no puede superar a mi movimiento de impulso. ¿Qué quiere decir? Que de todo este movimiento que yo tengo aquí, el retroceso no puede ser mayor que este movimiento, pero tenemos que aprender a determinar hasta dónde va a llegar exactamente. Es decir, ¿cómo puedo saber que el movimiento va a llegar aquí, o va a llegar acá, o que va a llegar acá? Bueno, pues es ahí donde entran los retrocesos de Fibonacci y la mejor estrategia y la mejor herramienta del trading en general. Pero recuerda que siempre esta regla se va a repetir en todos los activos que tengan una tendencia. El retroceso no puede ser más grande que el impulso. De todo esto que avanzó el impulso, el retroceso no lo puede pasar. Pero ahora tenemos que saber dónde va a cambiar exactamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a marcar un Fibonacci. Todos los brokers, todas las plataformas tienen Fibonacci. Y Fibonacci siempre se marca en los movimientos de impulso. Siempre desde donde comienza tu movimiento de impulso hasta donde finaliza. Siempre de esta manera. Por ejemplo, en esta ilustración de aquí comienza mi impulso y aquí finaliza mi impulso. Entonces debo de marcar el Fibonacci desde el principio hasta el final del movimiento. Desde el principio hasta el final. En este ejemplo de aquí, desde el principio hasta el final. Perfecto. Y te decía que estos valores que tiene Fibonacci nos ayudan a entender hasta dónde va a regresar el gráfico para cambiar su sentido o para comenzar el próximo movimiento. Por eso es que yo tengo aquí marcado en color blanco siempre el valor del 61.8. Ya que es nuestro valor más importante y en su mayoría es donde nuestros gráficos suelen cambiar de un movimiento al otro en una tendencia. A pesar que Fibonacci tiene diferentes valores como 23.6%, 38.2%, 50% o 61.8%, cada uno de estos valores tiene un significado diferente que te voy a ir explicando más adelante. Pero vamos aquí con el ejemplo. Recuerda que si tú quieres comenzar en el mundo del trading y quieres abrir tus primeras operaciones en el mercado de Forex o en
opciones binarias, en la descripción de este video podrás encontrar los enlaces a las plataformas de trading que yo utilizo y a los brokers que estoy utilizando en estos momentos para que puedas abrir una cuenta y comenzar en el mundo del trading. Y si quieres unirte a mi academia de trading privada, este es el número de contacto al cual deberías de comunicarte para recibir información de las mentorías. Así que continuamos, traders. Cada retroceso viene junto con su impulso, sin importar la dirección. Por ejemplo, aquí voy a marcar mi Fibonacci desde donde comienza hasta donde finaliza. Algunas plataformas no te dejan configurar el Fibonacci, pero todos son iguales. Los valores siempre van a ser iguales. Yo lo único que hice aquí en mi Fibonacci fue cambiarle los colores y dejarle en blanco el valor del 61.8%. Yo aquí lo tengo configurado en porcentajes. Por lo general, los valores más importantes son estos, entre el 50 y el 61.8%. Y en muchas de las ocasiones te vas a dar cuenta que los gráficos, parecerá magia, pero llegan a tocar uno de estos puntos y comienzan a darte el próximo movimiento de impulso. Ahí puedes ver, el gráfico viene a tocar la zona del 50% de Fibonacci y parecerá magia, traders, pero ahí es que nuestro gráfico comienza a darnos el próximo movimiento de impulso, porque así es el trading. De cada movimiento que nosotros vemos, tenemos que aprender a medir nuestros impulsos y nuestros retrocesos, sin importar el tamaño de los mismos. Por ejemplo, aquí tengo este impulso de aquí. Aquí, por ejemplo, yo tenía un impulso más grande. Aquí claramente puedes verlo, que este impulso es un impulso más grande. Entonces el retroceso, bueno, se compara con el impulso. Pero si yo ahora tengo aquí un impulso chiquitito, bueno, pues esto quiere decir que mi retroceso también va a ser chiquitito, porque cada movimiento siempre se compara con un movimiento anterior. Entonces, en este movimiento chiquitito, voy a marcar ahí mi Fibonacci y nosotros vamos a esperar exactamente lo mismo, que nuestro gráfico comience a darnos el movimiento de retroceso. Fíjate bien, ahí está llegando exactamente a la zona del 50% de Fibonacci. Ahí el gráfico viene a tocar nuestra zona de la Golden Zone y normalmente es que ahí comienza a darnos el próximo movimiento de impulso. No importa si es un movimiento grande, no importa si es un movimiento pequeño. A ver, si yo aquí tengo ahora un impulso más chiquitito, bueno, pues entonces muy probablemente el gráfico vaya a reaccionar con una vela chiquitita. Es decir, los retrocesos suelen ser proporcionales al tamaño del impulso. ¿A qué me refiero con esto? Presta atención. Si yo, por ejemplo, tengo un movimiento de impulso de esta manera, excelente, entonces mi retroceso va a ser proporcional a este impulso. Excelente. ¿Qué es lo que sucede si yo a lo mejor tengo un impulso más chiquitito de 2 velas? Bueno, pues mi retroceso va a ser proporcional al tamaño del impulso. Si yo ahora tengo un impulso irregular que a lo mejor tarda 15 minutos en subir, entonces el retroceso va a ser proporcional al tamaño del impulso. Por eso es que debes de saber estos principios, entender la acción del precio y que cada uno de los movimientos que tú estés viendo debes de compararlo con un movimiento anterior. Siempre debe de ser en movimientos de impulso. Mira, por ejemplo, aquí. Yo aquí tengo un movimiento de impulso pequeño. Este es el gráfico del euro con la libra esterlina. Si yo marco un Fibonacci en este impulso que tengo aquí, siempre del principio hasta el final, este es un impulso pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como es un impulso pequeño, ¿cuántas velas podría darme el gráfico aquí? Como máximo 2 velas quizá. A partir de aquí, regresar 1 o 2 velas, porque estoy comparando el retroceso con el impulso anterior y después de 1 o 2 velas es que el gráfico va a continuar su próximo movimiento de impulso. Por eso es que debes de aprender todo sobre Fibonacci. Mira, ahí ya marqué mi Fibonacci. Vamos a ver qué es lo que pasa con el mercado. Ahí, lo que te decía, nos da una vela exactamente, pero como está llegando ya a la zona de Fibonacci, es que entonces muy probablemente comience a cambiar de sentido y es aquí donde nosotros tenemos que operar. Por eso te decía que en una tendencia hacia arriba, sin importar que sea una tendencia pequeña, una tendencia grande, una macro tendencia, movimientos regulares o irregulares, en una tendencia hacia arriba siempre tenemos que buscar operar en la parte más baja de la estructura, porque un impulso no puedes medirlo, pero un retroceso sí. Un retroceso puedes medirlo con tus niveles de Fibonacci para entender el lugar exacto en el cual tu gráfico va a cambiar de un lugar al otro. Entonces fíjate bien aquí, ya vimos que el gráfico respetó nuestros niveles de Fibonacci. Entonces no importa el tamaño del próximo movimiento. A lo mejor aquí vemos, fíjate bien, que el gráfico comienza a darnos un movimiento irregular, un movimiento mucho más grande. Este impulso tiene su retroceso. Ahora, este movimiento de aquí, igual, impulso con su retroceso, impulso con su retroceso. Como yo ahora tengo un impulso más grande, mi retroceso probablemente sea un poco más grande, porque siempre, y perdón que lo repita
tanto en este video, pero es importante entender esto, que cada impulso debes de medirlo con un retroceso, siempre. Entonces aquí aplica el mismo principio. Marco Fibonacci del principio hasta el final, y como puedes ver que aquí mi impulso es mucho más grande, entonces probablemente mi retroceso sea mucho más grande. Y normalmente, bueno, aquí estoy casi seguro que va a regresar en este valor del 61.8 porque coincide con el final. Aquí, impulso, retroceso. Perfecto. Entonces todo coincide. Ahora ya sabemos que esta es nuestra zona importante de Fibonacci y podría apostar lo que sea a que nuestro gráfico va a comenzar a respetar esta línea que tenemos marcada. Es así como tú puedes comenzar a seguir la acción del precio. Mira, ahí está tocando nuestra línea de Fibonacci. Deja aumento un poquito la temporalidad. Perfecto. Fíjate bien, ahí está tocando nuestra línea de Fibonacci y va a aparecer magia. Pero así es el trading. Una vez que tú aprendes a medir tus movimientos, entonces comenzarás a entender cómo funcionan las estructuras, cómo funcionan las tendencias. Atentos, ahí el gráfico llega a la zona del 61.8% y entonces parecerá magia, pero comienza a darnos el próximo movimiento de impulso hacia la alza. Y te digo, así funcionan las tendencias. Solamente debes de aprender a identificar el tamaño de tus impulsos para poder medir tus retrocesos. Cabe mencionar que recuerda que un impulso tú no puedes medirlo, pero sí un retroceso. A ver, oiga, Master, pero ¿qué pasa si yo ahora aquí tengo un impulso enorme? Por ejemplo, aquí el impulso me empieza a dar, no lo sé, 25 velas hacia arriba, regulares y irregulares. Pues ¿qué es lo que va a pasar? Que como tienes un impulso mucho más grande, entonces el retroceso va a ser mucho más grande, porque acuérdate que lo estamos comparando con un movimiento anterior y de igual manera vas a poder medirlo con Fibonacci, 50% o 61.8%. También funcionan los otros valores de Fibonacci, pero si tú estás comenzando en el trading, yo te recomendaría que te apegues a esto mismo. Mira aquí, igual, así como aquí respetó mi zona de Fibonacci, bueno, mi segundo movimiento respetó también mi zona de Fibonacci. Entonces este movimiento de aquí lo voy a marcar de la misma manera. Y como tengo este impulso aquí en el 50%, bueno, probablemente el gráfico vaya a reaccionar en el 50%, ya que tengo por ahí una línea de referencia. Lo ideal sería que tú te esperes hasta el 61.8, ya que es el valor más seguro, y por eso en todos mis videos ves que yo tengo esta línea de Fibonacci en color blanco, ya que es el punto perfecto para la mayoría de mis operaciones. Por ejemplo, para operar un rompimiento aplica de la misma manera. Y no sé si ahora puedas ver con estos esquemas que te estoy comentando aquí, como lo que yo te enseño en mis videos todo tiene sentido, porque por esta misma razón, en una tendencia hacia arriba, debes de buscar operar siempre en la parte baja de la estructura, porque como puedes medir tus retrocesos, entonces sabes dónde van a finalizar y dónde va a comenzar el próximo movimiento de impulso. Esta es la magia de entender cómo medir tus movimientos y cómo son las reglas básicas del trading. Eso te lo expliqué en un video pasado que te recomendaría que vieras, porque ahí te explico todo sobre las estructuras. Así que vamos con el último ejemplo. Aquí estamos en un cambio de estructura en el euro con el dólar. Recuerda que todos los movimientos que tú puedes medir por lo general son movimientos en tendencia, porque a ver, si tú tienes un mercado lateral, bueno, de nada te va a servir que marques un Fibonacci, porque en un mercado lateral, como los movimientos tienen una extensión similar, es decir, avanzan y regresan lo mismo, bueno, pues tú mides los movimientos de una zona lateral con soportes y resistencias. Por eso sabes hasta dónde va a llegar un movimiento. Pero en una tendencia, por ejemplo aquí, en una tendencia bajista, como no tienes soportes y resistencias para marcar, entonces la forma correcta de hacerlo es con los niveles de Fibonacci, siempre marcándolo en un impulso. Ahí, en el valor del 50 o del 61.8% es normalmente donde nuestros gráficos cambian de un movimiento al otro. Por eso, en este caso, en una tendencia bajista, te lo he explicado, como nuestros impulsos más grandes o nuestros impulsos son hacia abajo, bueno, pues los retrocesos los vamos a medir con movimientos pequeños hacia arriba. Como el impulso más grande es hacia abajo, en este caso tenemos que operar en la parte de arriba de nuestra estructura para poder operar el movimiento que avanza más. Es decir, en una estructura bajista, sin importar que tengas movimiento grande, movimiento pequeño, sea como sea, tienes que aprender a operar aquí siempre, en la parte de arriba, para que entonces operes los movimientos que avanzan más y tengas una operación con mayor ventaja. Por eso los traders que, por ejemplo, en una tendencia bajista operan en contra de la estructura, suelen perder todas sus operaciones, porque, por ejemplo, aquí, en este gráfico del euro con el dólar, ¿qué es lo que pasa si yo aquí tengo un movimiento de impulso hacia abajo? Yo puedo
puedo medir mi retroceso. Voy a marcar el Fibonacci del principio al final y yo sé que muy probablemente mi retroceso va a llegar aquí, en esta zona del 50 o del 61.8%. Yo sé que cuando el gráfico aquí me dé un retroceso, va a llegar hasta este punto probablemente y a partir de ahí va a comenzar a cambiar hacia abajo. Entonces no sé si me entiendas por qué las operaciones en contra de una tendencia son tan malas, porque si yo meto por ejemplo aquí una operación hacia arriba, pues claramente la voy a perder, porque yo ya sé que este movimiento que yo estaría operando en contra de la tendencia tiene un final. Yo sé que el final es el 61.8% de Fibonacci. Entonces cuando tú metes una operación en contra de la estructura, por eso terminas perdiendo, porque cuando el gráfico llega a la zona de Fibonacci, entonces comienza el próximo movimiento de impulso, porque los impulsos no tienen límite. Los impulsos pueden seguir avanzando sin ningún tipo de problema, pero los retrocesos siempre están limitados al impulso. De todo esto que avanza el gráfico, el retroceso no puede ser mayor y debes de aprender a medirlo con un Fibonacci. Entonces aquí marcamos nuestro Fibonacci del principio al final de nuestro movimiento. Excelente. Ya tenemos aquí la zona de la Golden Zone de Fibonacci, que es muy probablemente aquí donde nuestro gráfico va a reaccionar. Ahora puedes complementar estos principios con una buena confirmación, como paridades de vela, velas de rechazos. Mira, ahí el gráfico está llegando primero a la zona del 50%. Te digo que depende cómo llega cada uno de estos puntos para saber dónde va a reaccionar, pero mira, aquí el gráfico está respetando. Atención aquí está llegando al valor del 61.8%. Vamos a marcarlo de aquí hasta acá, perfecto, y la vela está llegando exactamente ahí, al 61.8%. Es así como medimos nuestros movimientos y ahora nuestro gráfico comenzará a darnos el próximo movimiento de impulso para continuar todo el movimiento de la tendencia. Esta es la magia, te decía, de entender cómo funciona la acción del precio y cómo medir todos tus movimientos. Si tú lo que tienes es una tendencia hacia abajo como esta, tú tienes una tendencia, un rompimiento, cualquier impulso hacia abajo, tú vas a marcar tu Fibonacci de arriba hacia abajo, siempre de donde comienza el impulso a donde finaliza, y donde marcaste la zona del 50% o del 61.8%, vas a esperar aquí a que tu gráfico reaccione para poder seguir el próximo movimiento de impulso, sin importar, acuérdate, la forma en que sea este impulso. Es decir, yo aquí puedo tener un impulso pequeño, impulso grande, regular, irregular, sea como sea, lo vas a marcar de esta manera. En una tendencia bajista siempre vas a operar aquí, en la parte de arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo a lo mejor una tendencia hacia arriba o tengo un impulso hacia arriba? Perfecto. En un impulso hacia arriba es lo opuesto. Vas a marcar el Fibonacci de abajo hacia arriba y de la misma manera. En la zona del 50 o del 61.8% es donde tú vas a esperar tu retroceso. Como ya sabemos que los movimientos de retroceso no pueden ser mayores que los impulsos, una vez que el gráfico llega a los valores de Fibonacci, es que entonces comenzará el próximo movimiento de impulso. Por eso siempre debes de seguir estas reglas. En una tendencia bajista siempre vas a operar aquí, en la parte de arriba, y en una tendencia alcista siempre vas a operar aquí, en la parte de abajo. Depende del movimiento natural del mercado, pero siempre debes de seguir esta regla y debes aprender a medir todos tus movimientos con herramientas como retrocesos de Fibonacci, líneas de canal o medias móviles. Así que traders, esperando que les haya gustado esta clase de trading, asegúrate de dejar tu like y tus comentarios en este video, y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo y que puedas seguir aprendiendo. Asegúrate de darle click y nos vemos en la próxima, traders.